SMAP, Sistema de Monitoreo Ambiental y Fertirriego, mide, calcula y controla. SMAP es un sistema inteligente para control de invernaderos, sistemas de riego, fertilización, el cual está en la capacidad de controlar cualquier actuador, tales como electroválvulas, motobombas, ventiladores, sistemas de inyección de fertilizantes, calefactores, la capacidad para medir cualquier variable que se pueda medir a través de un sensor, como es la temperatura, humedad relativa, humedad del suelo, pH, flujo, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, entre otros. A través del controlador se busca brindar las condiciones ideales de agua, suelo y aire en el cultivo, lo que representa una reducción de costos operativos, mayor calidad del cultivo y una mejor utilidad. A continuación vamos a conocer un poco sobre el potencial del controlador SMAP, un sistema de monitoreo ambiental y de fertirrigación. Este controlador está en la capacidad de hacer el sistema de riego, fertilización y control de cualquier variable que se pueda medir dentro de un invernadero o en el cultivo para hacer la respectiva automatización. Esta es la pantalla principal del controlador. Tenemos un primer bloque que está compuesto por las salidas del sistema. Vamos a ver que en total tenemos hasta 48 salidas, las cuales se pueden programar cada una de ellas con unos parámetros individuales a cada una de las salidas. En color rojo indica que la salida está apagada, en color verde que la salida está encendida de manera automática, y cuando está de color amarillo indica que la salida está activada de manera manual. En el intermedio, el bloque intermedio, tenemos algunos datos que corresponden a los sistemas de riego, donde nos indica cuál es la salida activa. Por ejemplo, vemos la salida número 1 que se está activando cada determinado tiempo por 10 segundos, nos indica el tiempo programado, el tiempo restante, la cantidad de litros que se esperan aplicar, en este caso 30, y litros aplicados 0, porque en estos momentos es una simulación del sistema, entonces no hay un contador de agua aplicando contando los litros de agua que pasan al cultivo. El tercer bloque está compuesto por los datos de los sensores. Tenemos capacidad hasta 30 sensores, los cuales pueden enviar de manera inalámbrica los datos. Entonces podríamos tener varios sensores en diferentes sitios y este recibiría los datos de manera inalámbrica. Cuando vamos a conocer algunas configuraciones del sistema, entonces tenemos los registros, que es una tabla donde nos indican qué es lo que pasa con el sistema, si se enciende, si se apaga, si está guardando los datos de manera adecuada. Entonces podemos tener un historial que nos indica si hay algún error en el sistema. Podemos cargar los valores de fábrica, podemos regresar, ajustar la fecha y la hora y algunos otros parámetros de configuración, como es cada cuánto va a obtener datos de los sensores. Todos estos datos son en segundos. Cada cuánto tiempo va a guardar los datos en una memoria SD, cada cuánto tiempo va a enviar datos a internet, el tiempo de control, cada 1500 milisegundos está revisando cada una de las 48 salidas. Entonces en un segundo, en menos de un segundo, él puede procesar toda la información de los sensores y activar o desactivar cualquier salida. Número de salidas a controlar, aquí lo máximo es 48, y cuántos tanques de fertilizante vamos a tener en el sistema. En el bloque de salidas, entonces entramos a la configuración del sistema, donde tenemos las 48. Vamos a ver que la única que se enciende es la número 1 y es porque está en estado automática. Si la pasamos a un estado de apagado, contamos con 3 estados: apagado, encendido y automático. Si la apagamos, ella se apaga inmediatamente, o si la ponemos de manera encendida manual, está en color amarillo. Entonces está en color automático
y vamos a ver que tiene unos ciclos de encendido y apagado, y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros vamos a configurar cada una de las salidas, entramos a la salida que vamos a configurar. En esta salida, por ejemplo, es ventilación, y estos son los parámetros que se despliegan. Inicialmente hay unos parámetros que son generales, de propósito general, que pueden servir tanto para invernaderos o para sistemas de riego, y son estos parámetros: la hora de encendido, es decir, desde qué horas empieza a funcionar el sistema, y la hora de apagado. En la iluminación, por ejemplo, podríamos poner desde las 6 de la tarde, desde las 18 horas hasta las 00 horas, o sea, de 6 de la tarde a medianoche podríamos prender la iluminación. Aquí colocaríamos cuánto tiempo se activaría. Esto es para los casos que es por ciclos. Podríamos poner que se encienda una hora y pare 10 minutos, pero en este caso, como la iluminación es continua, podríamos tener un valor que no nos afecte, que no se apague en el transcurso de esas 6 horas. Podríamos ponerle 720. Aquí, a través de este botón, indicamos si son segundos o minutos. Entonces lo cambiamos al estado minutos y no se va a apagar por ningún periodo de tiempo. Y aquí tendríamos el sensor, en qué rango del sensor se activaría la iluminación. Podríamos decirle entonces que si la iluminación está por debajo, un ejemplo, de los 1000 luminex, perdón, sería, sí, exacto, si la iluminación está entre 0 y 1000 luminex, entonces la iluminación se encendería. De lo contrario, si la iluminación es por encima de los 1000, entonces no se activaría el sistema de iluminación. En este caso, pues cuando se hace de manera automática. Y el sensor asociado indica del 1 al 30 cuál es el sensor de iluminación. Aquí lo podemos ingresar. Ahora, cuando el sistema es de riego y fertilización, se despliegan otros parámetros. Activamos la fertirrigación y se me despliegan otros parámetros. Dentro de ellos, si el sistema requiere una motobomba para suplir las necesidades de presión y caudal del sistema. Otras muy importantes es el control de humedad, control de conductividad y control de pH del sistema. Litros programados. El equipo está en la capacidad de reconocer los litros que se aplican al sistema a través de un contador opcional. Este tema es opcional. Se le puede instalar un contador de agua por pulsos que me indique cuántos litros de agua aplicar. Una vez se le aplica esta cantidad, en este ejemplo hay 30 litros, el sistema inmediatamente para. El valor de conductividad eléctrica deseado, de qué tanque de conductividad eléctrica se va a tomar esa solución, y el sensor asociado a el sensor de conductividad. Nuevamente, de 30 sensores, cuál es el sensor de conductividad que nos va a dar el momento ideal de fertilización. Los mismos valores los tenemos para el control de pH, y finalmente tenemos unos valores de retardo de inicio de pH y conductividad eléctrica. Esto se utiliza cuando no tenemos sistemas de riego autocompensados y antidrenantes, que hace que en las líneas de los goteros se descarguen. Entonces hay un tiempo mientras el sistema se llena de agua, entonces no se aplica pH y conductividad hasta que la presión del sistema esté nivelada. El anticipo de finalización, entonces antes de terminar el riego se para la fertilización y el pH para que envíe solo agua, y así se pueda extraer todas las sales que quedan dentro de los goteros de riego. Y opcional también puede manejar un agitador, el cual me dice antes de aplicar el pH o la conductividad, active el agitador para hacer las mezclas de los fertilizantes, si es que estos digamos que están sedimentados. Cada una de estas configuraciones se hace para cada una de las salidas del dispositivo. Entonces puedo tener varios sistemas de riego, puedo tener varios invernaderos,
porque estos parámetros me permiten establecer las necesidades de cada uno de los cultivos. Los nombres de 1 a 48 se pueden personalizar. En el caso tal, si en la salida número 48 conectamos una bomba, entonces personalizamos el nombre de la salida, bomba, ok, y me queda guardada la número 48. Si retrocedemos, vamos a ver que la 48 ya quedó con ese nombre. Igual en este punto, la número 48 es la bomba. En los sensores tenemos los valores de los sensores. El nombre del sensor también lo podemos personalizar del 1 al 30. Entonces en el 1 podríamos poner el sensor de temperatura. Tenemos una columna del valor del sensor y una columna donde podemos personalizar la unidad del sensor. Y nos indica la última fecha en que se recibieron datos de los sensores en el sistema. Y de igual forma, cada uno de los sensores se puede calibrar directamente desde el controlador, desde que los sensores sean lineales. Es decir, si la medida de un sensor no es precisa, por ejemplo, si estamos calibrando temperatura y hay un sensor que me está indicando que la temperatura es 28 grados y realmente tenemos 30, entonces él va a hacer esa escala, lo asignamos como al valor mínimo, luego en otro estado del sensor ajustamos nuevamente los valores y el sistema de manera automática hace el reajuste de los sensores para tener el valor exacto de cada uno de los sensores. Esto es opcional, es solo si el sensor lo requiere, pero normalmente los sensores que se instalan son calibrados, que no necesitan estas características del controlador. Regresamos nuevamente atrás. De manera general, estas son las características del controlador SMAP, el cual entonces está en la capacidad de controlar invernaderos, sistemas de riego, fertilización o cualquier variable que se pueda medir y controlar a través de un actuador.